cordial saludo. Al Becer, identificado con el grupo 49. Hoy vengo a hablar de un tema del curso segunda fase, fundamentación. Las preguntas con sus respectivas. Primera pregunta: ¿cuáles son las diferencias entre proporción magistral y preparación ocasional? Según estas definiciones, la diferencia entre fórmula magistral y preparado oficinal radica que en la fórmula magistral requiere una prescripción médica para su elaboración y dispensación, mientras que el preparado oficinal se utiliza para tratamientos de síntomas. Tercera pregunta: ¿qué es material de acondicionamiento y qué es material de utilaje? Dar ejemplo práctico. Respuesta: el material de acondicionamiento es cualquier tipo de material utilizado para proteger, embalar o manipular productos durante su transporte o almacenamiento. Ejemplo: frascos, sueros, blister, viales y cortopunzantes. El material de utillaje en farmacia son aquellos instrumentos o herramientas utilizadas para la preparación, conservación y dispensación y administración de medicamentos y productos sanitarios. Ejemplo: jeringuillas y agujas. Cuarta pregunta: ¿cuáles son las preparaciones magistrales que según nuestra normatividad pueden ser elaboradas por el agente de farmacia y en qué establecimientos farmacéuticos pueden realizarlo? Cuando las preparaciones magistrales que se elaboran consistan en preparaciones no estériles y de uso tópico, tales como polvos, ungüentos, pomadas, cremas, geles, lociones. En este caso, la responsabilidad por la preparación de una fórmula magistral es asumida por la farmacia o botica que la dispensa y la oficina farmacéutica especializada a la cual se le encarga su preparación. Quinta pregunta: si usted requiere realizar una preparación magistral tópica no estéril, ¿qué técnicas de limpieza y desinfección aplicaría? Primera, utilizar elementos de protección personal. Segundo, lavado de manos. Tercero, desinfección de superficies. Cuarta, manipulación de antisépticos y desinfectantes. Quinta, buenas prácticas de elaboración y control de calidad de preparaciones magistrales y oficinales. Sexta, lectura de interpretación de documentación. Sexta, cómo se debe realizar el etiquetado y almacenamiento de las materias primas utilizadas en las preparaciones magistrales. Respuesta: etiquetado. El etiquetado de las materias primas debe ser legible y preciso. Toda materia prima tiene que estar correctamente etiquetada hasta su uso en la elaboración de fórmulas magistrales o preparados oficinales y debe contar como mínimo nombre y datos de la empresa proveedora, nombre de la materia prima expresada, el número de registro interior que indica que la materia prima ha sido controlada y aceptada por el laboratorio, número de lote, cantidad neta de producto contenido, fecha de envasado y fecha de caducidad, condiciones especiales de almacenamiento. Una vez aceptadas las materias primas deben ser almacenadas asegurándose una buena conservación física, química y microbiológica. La zona que se destine al almacenamiento de la materia prima debe ser diseñada para que se pueda colocar en orden separados entre sí y clasificados según su naturaleza. Séptima pregunta: ¿qué es materia prima y qué se excipiente de dos ejemplos de cada uno? Materia prima: todas las sustancias activas o inactivas que se emplean únicamente para fabricación
de medicamentos, tanto si permanecen inalterados como si experimentan modificaciones. Ejemplo, el ácido clorhídrico o la soda cáustica. Excipientes. Un excipiente es una sustancia inerte que se agrega a un medicamento para darle forma, volumen o densidad, consistencia, y para facilitar su administración. Ejemplo, resinas naturales o sintéticas, gomas, gelatinas, sustancias de carga inactiva, insoluble, azúcares, plastificantes. Octava, después de revisar el tema de materias primas y excipientes más utilizados en la preparación magistrales no estériles, si tuviera que preparar una emulsión agua en aceite, ¿qué materias utilizaría? Para la preparación de emulsiones agua en aceite se consideran los siguientes materiales. Primero, aceite. El componente aceitoso de la emulsión puede ser el aceite mineral, vegetal o de silicona. Segundo, agua. El componente oposo de la emulsión. Tercero, emulsión. Un agente emulsionante es esencial para estabilizar la mezcla y permitir que el agua y el aceite se mezclen de manera uniforme y puedan usar emulsiones naturales como la lecitina de soya, emulsiones químicas como el TEN 20 o el SPAT 80, según el tipo de emulsión que se desee obtener. Pregunta 9. Revisión de conceptos de medición de volúmenes, masa, densidad y concentración. Respuesta. Primero, medición de volúmenes. La medición de volúmenes se refiere a la determinación de la cantidad de espacios que ocupa un objeto o sustancia entre dimensiones largo, ancho y alto. Las unidades comunes para medir volúmenes incluyen un litro o mililitros y centímetros. Segundo, medición de la masa. La medición de la masa implica determinar la cantidad de materia de un objeto o una sustancia. Es una medida de la inercia. Tercera, diluciones. Una dilución de la reducción de las concentraciones de una sustancia es una solución agregar más solventes. Dilución. Una dilución es la reducción de las concentraciones de una sustancia en una solución al agregar más solventes. Densidad. La densidad es la relación entre la masa de un objetivo o sustancia. Se expresa en unidades de masa por unidad de volumen. Concentración. La concentración se refiere a la cantidad de producto presente en una solución en relación con el volumen total de la solución. Décima pregunta. ¿Cuáles son las operaciones farmacéuticas básicas que se pueden dar a la preparación de una fórmula magistral? Desencadenación, evaporización, pulverización, tamización, extracción, dilatación y mezcla. 11. Identificar soluto, solvente, diluyente, es una dilución. Ejemplo prácticos. Respuesta. Soluto es el soluto de la sustancia que se disuelve en un solvente para formar una sustancia presente en menor cantidad en la solución. Solvente es el solvente, es la sustancia en la que se diluye el soluto para formar una solución. Diluyente es el diluyente de una sustancia que se usa para reducir la concentración de una solución, agregar más solvente. Dilución es la dilución, es el proceso de reducción de la concentración de una solución. 2. En un cuadro 13. Con respecto a la farmacéutica, identificar que es una sustancia peso-peso, volumen, concentración peso-a-peso. La concentración peso-a-peso se expresa como la masa del soluto, olvidada por la masa total de la solución, multiplicada por 100 para expresar como un solvente. ¿Qué información obtenemos de la siguiente expresión? Cloruro
de calcio. Es la expresión indicada que hay 1 gramo de cloruro de calcio disuelto en 100 gramos de solución. 16. ¿Cuál es la concentración del peso? Peso es una solución de cloruro de sodio preparada para pesar 15 gramos de cloruro. Le voy a explicar la respuesta 18. ¿Cuál es la concentración de una solución de azúcar preparada al mezclar 18 gramos de azúcar adicionando agua? Realice un esquema donde represente los pasos para dicha preparación, qué materiales y equipos necesarios para ello y cuáles son las operaciones farmacéuticas básicas que realiza. ¿Qué diferencia hay entre esta preparación y la anterior? Azúcar. Azúcar equivale a 18 gramos sobre 1.58 gramos ml, igual a 11,32 ml de azúcar. Después se halla la concentración en peso a volumen, masa del soluto y volumen del soluto por 100. 18 gramos dividido entre 150 por 100 igual de 5,14%.